y les quede a ustedes la información. Listo. Bueno, ¿qué dimos la última vez? ¿Dónde quedamos? ¿Me recuerda, por favor? Profe, quedamos por clasificación según AWS A5.1. AWS, ¿verdad? Sí, diapositiva 40. Bueno, miremos. Listo, listo. Aquí. Bueno, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? La última vez que hablamos fue de la clasificación de los materiales de aporte, que era lo que estamos hablando. Según terminaba, veíamos, ¿verdad? Su tipo, su, su tipo de revestimiento, su penetración y el acabado que daba el cordón al finalizar, ¿verdad? El trabajo. Entonces decíamos de que si terminaba en estos números, podría ser celulósico, ¿verdad? O rutílico o básico. Básico de polvo de hierro, ¿verdad? Bajo hidrógeno. Cuando hablamos de bajo hidrógeno, es decir que ese electrodo tiene que estar completamente bajísimo en hidrógeno y lo que produce hidrógeno es, por ejemplo, en mayor proporción en la humedad del agua. Entonces ese electrodo no puede estar mojado porque nos produce poros, ya porosidad. Entonces, por lo general, este electrodo, el 7018, el más utilizado, que termina en 8, necesitamos tenerlo en un horno, ¿verdad? Y hornos portátiles si estamos lejos o tenemos hornos cerca, industrial, para mantener esa soldadura caliente para evitar que se contamine con la humedad. El celulósico no se guarda en hornos, ¿oyeron? El rutílico también puede ser guardado en horno para evitar, pero el básico sí, por obligación, debe estar protegido. Veíamos unos electrodos de baja aleación, ¿verdad? Pueden estar designados, dijimos eso ese día, por estos números y letras, y dependiendo de eso tiene su composición, ¿verdad? De cromo, de molibdeno o de manganeso, que nos produce una buena aleación según lo que nosotros vayamos a utilizar. Puede ser un A1, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, D1, D2 y hasta G. Ese es el número que el electrodo va a traer. Listo. Entonces, vamos a entrar ahora sí en una parte que es muy importante, ¿verdad? Ustedes mismos lo dijeron ya hace días atrás acerca de las posiciones que nosotros utilizamos esos electrodos. Vamos a ver a qué nos referíamos, ¿verdad? Las famosas posiciones. Entonces decíamos, ¿verdad? Que hay unas uniones en filete, miren, uniones, ¿cómo podemos unir esas dos piezas? Entonces, dependiendo cómo unamos esas piezas, así le vamos a designar un nombre esa, a esa unión. Entonces, podemos tener, ¿verdad? Dos platinas, podemos tener dos platinas, podemos tener dos platinas completamente perpendiculares, ¿verdad? Miren que me forma un ángulo de 90 grados y yo voy a soldar en posición plana. Recuerden que la posición plana es la que queda en una superficie, valga la redundancia, ¿verdad? Completamente horizontal, plano, que estemos viendo en ese contorno. A eso le llamamos nosotros plano. Está completamente plano. Entonces, si nos damos cuenta y nosotros tenemos una pieza así,
Nosotros no podemos soldar así porque eso no sería plano. Plano sería en esta posición, inclinando la pieza para que cuando apliquemos el cordón estemos en una posición completamente plana. Y listo, entonces tenemos esa posición plana, ¿verdad? Una posición que también nosotros utilizamos. Ahora, estas uniones, como son uniones a 90 grados, ¿verdad? Nos forman un filete. Entonces, por eso decimos que son uniones en filete. Entonces, este cordón de aquí, a mí me formaría un filete hasta aquí. Es lo que se refiere ahí, soldadura de filete. Entonces, como esta posición es plana, pero de filete, es la posición número 1, entonces nosotros le decimos que eso es la posición 1F, ¿verdad? Vamos a observarlo aquí. Posición 1F. Aquí. Cuando a mí me digan, aplica un cordón en 1F, ya yo sé que tengo que, si la pieza está así, ¿verdad? En esta unión, en el filetillo, tengo que inclinarla para poder aplicar el 1F, para que me quede en plano este ángulo de aquí. Para que cuando yo aplique el famoso filete, mire, me tiene que quedar aquí, miren, lo queda aquí. Completamente plano el cordón de aquí para allá. Cuando voy a aplicar un cordón, ¿verdad? En una unión en filete, pero que sea horizontal, mírenlo, esta es la posición correcta. Como es horizontal, la segunda, ¿verdad? Sería una 2F. Entonces, cuando a mí me digan, no, una 2F, pues lógicamente la posición de aplicar el cordón sería esta. No, que unión en filete, pero vertical ascendente, ¿verdad? Entonces, la posición sería esta y la llamaríamos 3F. Voy a ir subiendo aquí el cordón, ¿verdad? Entonces, la posición o el nombre indicado para esta posición, perdón, es 3F. Yo voy a ir. Ahora, yo puedo O también, sea, vertical ascendente, profesor. correcto, o puede ser, ya lo iba a decir, vertical descendente. Yo puedo también, esto sigue siendo 3F. Listo. Porque es vertical, posición vertical en filete, entonces sería 3F. Listo. Sea subiendo o bajando, si es vertical y es en filete, sería 3F. Y tenemos la misma unión en filete, ¿verdad? Pero sobre cabeza. Digamos de que esto está fijo, ¿verdad? En la pared arriba, en un techo. Y mire que tiene otra platina atravesada y a mí me toca aplicar este cordón en esta posición aquí. Esto le llamamos nosotros sobre cabeza. Sería la posición número 4. Y como es en filete, sería 4F. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, No, Sí, señor. dígame. en esa 2F yo pensé que ese era plano también. La 2F, ¿saben? Así como está, como ilustra la imagen esa. No, pero es que no es plano. Miren, vea. Le voy a mostrar, vamos a ver si logro de pronto interpretar aquí. Digamos que yo tengo esta pieza. Miren, yo tengo esta pieza, ¿verdad? Que es la que usted está viendo ahí. Si yo quiero soldar aquí para que sea plano como es aquí, por ejemplo, yo voy a soldar aquí el electrodo, yo lo voy a, el problema es que aquí esto no me deja inclinar. Me toca hacerlo
Espérense un momentico aquí. Entonces vamos a hacerlo con esto. Yo voy a aplicar este cordón. Este cordón, el electrodo tiene que tener una inclinación como esta, ¿verdad? Digamos que este es el electrodo. Y como yo soy, ustedes derecho, un ejemplo, usted es derecho, usted va a aplicar de izquierda a derecha, o sea, va a coger de aquí para allá. Y usted, mire, usted está soltando aquí en plano. Usted tiene el portaelectrodo aquí, ¿verdad? Sosteniendo el electrodo y usted está soldando aquí en plano. Pero mire la diferencia con este. Entonces, aquí el electrodo hay que inclinarlo un poco más así, ¿verdad? Aquí así el electrodo hay que inclinarlo. Entonces, es como si usted estuviese soldando, digamos de que yo tengo esta misma pieza aquí, ¿verdad? Y el electrodo, no, esto no me sirve. El electrodo es lo mismo que está haciendo aquí. Yo tengo que tenerlo en cierta posición aquí. Que tengo que estar entre los dos ángulos exactamente. Y yo voy avanzando hacia allá. Yo voy a ir avanzando hacia allá porque como usted es derecho, el derecho siempre va de izquierda a derecha y el derecho siempre va de derecha a izquierda. ¿Oyeron? Mírenlo, y el electrodo yo lo voy arrastrando de aquí para allá. Claro que ahora se ve como si esto fuera parte de la misma pieza, pero yo tengo que ver la perspectiva como si esto no existiera, ¿verdad? Y se ve el electrodo sostenido ahí. Listo. Digamos que esto me está aquí para que usted pueda ver el electrodo. Profesor, disculpe, Sí, dígame. el compañero Carlos Pinto Sierra me acaba de llamar que tiene inconveniencia con el internet ya y la luz, que no puede conectar. Miércoles. Bueno, después de que vea entonces la grabación, dígale, Profe, una pregunta. dígame. Entonces, la 2F es que horizontal. Claro, este es horizontal. ¿De dónde viene la F? Porque es una unión en filete. Sino que en inglés, ustedes saben de que esto, ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo esta clasificación? Americano. Los americanos, American Welding Society, la AWS, ya los gringos. Entonces, en inglés, el filete, la palabra filete se escribe así, fillet. De buena que ellos cogieron la primera letra como se escribe filete y mírenla, la reemplazamos y ponemos F. A diferencia de lo que les voy a explicar ahora. Ya. Ranura. Que vamos a ver ranura. Listo, vamos a hacer una unión en ranura. Entonces, como ranura en inglés es groove, le colocamos la primera letra de la palabra, miren la G. G. Ya tendríamos la posición en plano, ¿verdad? Como es plano es 1, pero como es en ranura tiene la letra G. ¿Por qué en ranura? Porque miren, si usted, un ejemplo, si usted un ejemplo, si usted va a soldar una pieza, dos platines, ¿verdad? Digamos que usted tiene una platina aquí. Ese es un compañero de ustedes. Y cuando salga de aquí esto se borra. Este es el problema. Vamos a darle acceso. El señor Carlos Porto. Bueno, digamos de que tenemos,
Profe, buenas noches. Le habla Carlos Porto. Para comunicarme que me estoy conectando tarde porque en mi casa no hay luz y me tocó desplazarme hacia una tía para poder Ok, venir a la clase. ok, ok, no se preocupe, apenas estamos arrancando. Digamos que usted va a soldar estas dos piezas, dos platinas, ¿sí la ven? Es lo que nosotros tenemos allá. Sí, sí, se ve. Para que vea que fue la señal, no tengo internet y eso, por la vaina de acá que está lloviendo y todo eso. ¿Y a dónde vive usted? Para que ¿En le diga Malasia? quiero que no he podido entrar por eso. Ah, ese es la A, bueno, dale. Bueno, ahorita me dicen para ponerle la excusa al hombre. Ya eso son fuerzas mayores. Bueno, mire. Sí, claro, profesor, que le comuniqué Giancarlo Finco Sierra. Claro, claro. No, ahora volvemos ahorita al final y miramos ahí la asistencia, listo. Bueno, miren, digamos que yo tengo estas dos piezas. Estas piezas, mírenlas, están completamente planas, oyeron, mírenlas. O sea, están como si estuviésemos montado aquí en una mesa. No, están montadas en una mesa ahí. ¿Sí o no? Están planas. Eso, entonces, ¿qué posición viene siendo esa? Posición Plazo. 1. La 1, digamos la 1 porque es plano. Un 1G, 1G, plano ranura. Bueno, en este caso sería 1, digamos, listo, que es plano. Pero entonces, como para darle contexto a esto, yo podría de pronto, para saber cómo están las piezas, ya estarían así, ¿verdad? Y están planas ahí, mírenla. Un ejemplo. Aquí está la otra, ¿verdad? Disculpen ahí las líneas, pero bueno, no es... Bueno, digamos que estas son las dos piezas, mírenlas. Listo, estas son las dos piezas que ustedes tienen que soldar, dos platinas bien bacanas aquí, si las ven. Pero ¿qué pasa? Miren que para soldarla, cualquiera tendría que, lo único que tendría que hacer es aplicarle un cordón de soldadura en la parte de arriba y listo, ¿verdad? Lo único que tendríamos que hacer es que aplicarle un cordón de soldadura aquí. Y yo digo que ya soldamos. ¿Para qué? Pero resulta, ocurre y acontece que si yo aplico un cordón de soldadura, digamos que yo vengo y lo aplico aquí, voy a soldar con el electrodo, ¿verdad? Esto es posición plana, o sea que el electrodo más o menos yo vengo y lo coloco, vamos a ponerlo de este color, en esta posición. La soldadura no va a penetrar lo suficiente. Claro, bueno, allá es para donde vamos. Sí, señor, miren, yo coloco el electrodo aquí para yo soldar aquí, porque yo voy a soldar en plano, miren, facilito. Coge el electrodo y lo voy a fundir aquí así. Mírenlo, ahí está. Pero resulta que el electrodo, claro, él viene y ya lo dijo su compañero y ya nosotros lo vimos por allá. El man viene y hace esto, coge y penetra atrás y va a llegar hasta aquí. Lo máximo que él va a fundir este metal, ¿verdad? Y el electrodo y va a penetrar hasta ahí. O sea que el cordón va a quedar más o menos de aquí para allá, así, algo así. Aquí va quedando por encima de todo esto, pero él penetra más o menos todo esto a lo largo de aquí hasta allá. Miren que no llegó hasta abajo. No llegó hasta abajo. Está bien la soldadura ahí, pero ya yo lo pegué por arriba, miren. Obvio no, ¿verdad? No, por eso porque tienen que rellenarla toda, tiene que estar toda rellena. Claro, hasta abajo tiene que llegar, pero no ve que el electrodo ya no puedo llegar más hasta abajo, no llega. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Tengo que separarlas, ¿verdad? Tengo que dejarlo
¿qué? Una ranura. Tengo que dejarle una ranura, pero ya yo le dejé una ranura, un poquito, pero aún así la pieza no ha llegado. Entonces, ¿qué me toca hacerle? ¿Cómo se llama eso? Biselado. Claro, me toca hacerle una preparación, ¿verdad? En B, lo que le llaman, lo que ya le dijo el compañero a ustedes, un biselado. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que recortar la pieza, ¿verdad? Profesor, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que se me intercortó la señal aquí, entonces para ver si me hace el favor y me repite. Sí, lo que hacemos entonces, vamos a hacerle una preparación a la pieza. Listo. Vamos a hacerle una preparación a la pieza. Era lo que estábamos hablando. Vamos a hacerle una preparación para qué? Para que ella pueda o uno pueda llegar con la soldadura hasta abajo, porque es que yo necesito que ella llegue hasta abajo. ¿Y qué me toca dejarle? Lo que estamos hablando ahorita por allá, ¿qué me toca dejarle? ¿Por qué es que se llama groove? No, ¿por qué se llama groove? La ranura. Correcto, estamos dejándole una ranura a este espacio de aquí. Entonces ya la pieza más o menos, ella quedaría algo así. A ver si logramos. ¿Sí o no? Ya me queda, miren, una ranura bien bacana y un bisel. Ahora sí, ¿qué puedo hacer yo? Ya puedo colocar el electrodo, mírenlo, desde allá abajo, ¿verdad? Lógicamente, eso lo vamos a aprender ya porque eso no es así, enseguida coger y no. Hay que hacer un movimiento, cuadrar bien el equipo, bien el amperaje, ¿verdad? La ranura no puede ser cualquier ranura, o sea, cualquier distancia. Y desde ahí abajo empezamos ya después que tapemos eso, ya ahí sí venimos, ¿verdad? Y empezamos a aplicar los cordones, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, aplicamos el primero, ya pasó hasta allá un poquitico y penetró hasta abajo, listo. Luego vengo y aplico otro cordón por aquí, ¿verdad? A lo largo, lógicamente, este cordón va hasta allá. Y así voy yo, ¿qué? Rellenando, mírenlo, voy rellenando con cordones hasta que ya llegue hasta aquí arriba. Ya yo vengo y llegué hasta por acá. Entonces, ahora sí, y esta posición, ¿cuál es la posición 1G? Porque yo le dejé la G que viene de ranura y en la posición 1 porque es plana. Mírenlo, está completamente plana la pieza. Profesor, una pregunta. Dígame. Cuando uno tira, perdón, cuando uno aplica ese primer cordón, tiene que quitarle la escoria a ese primer cordón, ¿cierto? Picarle y quitarle la escoria. Claro, miren. Ese primer cordón, cuando lo aplicamos, por lo general hay que pasarle la pulidora para quitarle, porque por lo general ese, si es un electrodo, el primer cordón es de fondeo, vamos a utilizar un electrodo celulósico, 6010 o 6011. Y ese produce una escoria que es demasiado difícil de retirarla de pronto con el cincel o con el cepillo. Entonces lo recomendable es pasarle la pulidora hasta que quede completamente limpio y después ahí sí continúo no rellenando con 7018. Pero sí hay que limpiar ese primer cordón bien para evitar que nos quede inclusión de escoria, lo que le expliqué la otra vez. Ahí no queda inclusión de escoria, o sea, se incluye
escoria que queda atrapada en el charco de soldadura y después vamos a tener problemas. Entonces, correctamente, como dice su compañero, hay que limpiar muy bien ese primer cordón. Entonces, esta pieza que está aquí fue la primera que acabo de explicarles allá, ¿verdad? Esta de aquí es esa posición, mírenla, que soldamos, y es 1G, 1 porque es en plano y G porque tiene ranura, miren la G. La 2, mírenla que esta posición del electrodo en posición horizontal parecido a algo como queda aquí, porque aquí no está completamente plano. Porque si usted aplicara como en plano, porque usted lo ve así plano, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Le tocaría colocar el electrodo, mejor dicho, en esta posición y eso va a quedar mal porque la soldadura no se distribuye uniformemente, ni el calor, ni nada de eso. Por eso aquí no está plano, porque yo aquí sí lo puedo coger el electrodo fácilmente, lo coloco así, pero con una pequeña inclinación longitudinalmente, ¿verdad? O sea, o hacia acá o hacia allá, dependiendo si es izquierdo o derecho, unos 15 grados y avanzo, pero perpendicularmente, o sea, así que es la pieza sí iría recta, nada más inclinada hacia allá, hacia el avance. Cosa que no puedo hacer aquí, porque si yo lo coloco así, aunque lo incline hacia allá, que lo incline hacia el avance más o menos hacia allá y el electrón me queda inclinadito, aquí me va a quedar mal. Yo tengo que inclinar el electrodo al contrario, es hacia acá. Mírenlo, para yo poder distribuir el calor entre esta pieza y ahí ir haciendo un filete. Entonces, por eso esta posición es horizontal parecida a esta. Ya, esta posición, mírenla, me toca inclinar el electrodo, ¿verdad? Aquí sí me toca inclinarlo, ¿cómo es? Transversalmente, o sea, hacia arriba o hacia abajo, pero longitudinalmente él va recto. Ya. Profesor, una pregunta. Es para lo que es en las uniones de filete, ¿no es necesario hacer pinceles como la de ranura? No, porque mira que la pieza ya va a quedar unida, las paredes con esta no hay necesidad. Muchas veces, a veces hay pocas veces si mandan a hacerle a esta pieza, le mandan a hacer un bisel, o depende, si esta pieza es demasiado gruesa, porque imagínense usted, yo le mando, usted va a soldar una de filete, digamos esta pieza, mire, la que tenga, ¿cuánto tiene ahí? Pongámosle 2 pulgadas aquí, mírela. Y usted va a soldar otra de aquí, de 2 pulgadas, mírela. Muchas veces yo puedo hacerle el filete aquí así, facilito, eso no hay problema. Me dicen, claro, comienzo con un cordoncito aquí, ¿verdad? Después le voy aplicando el otro, y el filete de estas dos piezas en soldadura real, por ejemplo, digamos, quedó así, de este grande. Mire, toda la soldadura que tiene, para que eso se parta es difícil. Pero hay veces que dicen, no, tienes que hacerle una preparación, ¿verdad? Entonces hay que sacarle un filete, un bisel aquí, un bisel acá, ¿verdad? Eso lo verán allá en simbología. Y ya esta pieza aquí no existe. O sea, ya esto aquí no existe. Pero lógicamente que el filete al final va a quedar igual, por eso no lo voy a borrar, este de aquí. Ya. Entonces usted va a empezar a rellenar desde aquí. Y mírenlo, hasta que llega un punto en que ya él queda como recto aquí, que usted lo rellena hasta aquí. Y de aquí empieza otra vez a aplicar su filete y mírenlo hasta que llegue aquí. Y lo mismo hacen del otro lado, porque esta pieza va a hacer mucha fuerza. Y como es muy gruesa, si yo le aplico un cordoncito aquí, huevón, con cualquier impacto, porque esa pieza si es demasiado gruesa es porque trabaja cargas pesadas y con cualquier golpe aquí va a partir ese cordón.
o ese filete puede tener 3 cordones aquí, pero no son lo suficiente para sostener la fuerza que va a trabajar esa pieza. Pero es muy raro ver esto, por eso le digo, muchas veces le hacen el filete aquí bien grande y resiste, o de pronto lleva de ambos lados, también resiste, pero todo depende de la necesidad, pero es muy raro. Por lo general, el que hay que hacer es esto, por lo que ya yo les mostré de que tiene que penetrar, llegar hasta abajo, para que garanticemos de que sí están unidas las dos piezas. ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, No, profesor, gracias. listo. Tenemos la 3G, la misma que esta, solo que ya no es en filete, sino que en ranura. Y tenemos sobre cabeza igual. Esta es un poco más difícil, porque imagínense esta pieza que yo les hice ahorita, ¿verdad? Que yo les hice la preparación, pero sobre cabeza, o sea, usted tiene esta pieza aquí, ¿verdad? Y tiene otra pieza aquí, pero la preparación ya no va como hicimos ahorita, no va así, sino que va al revés. Miércoles, la que no era. Ya la pieza va así. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tiene que empezar usted? A rellenar sobre cabeza. Ya esto no está, ustedes la prepararon, la pieza. Entonces aplican el primer cordón a lo largo y empiezan a rellenar sobre cabeza estas dos piezas. Entonces, muchas veces no es fácil. Entonces aquí tenemos las famosas uniones, ¿verdad? En filete y uniones de ranura. Esto es en ¿qué? En platina. Mírenlo. Porque nosotros tenemos otras uniones, pero ya sería en tubería. Listo. Y cambian un poco los nombres. Por ejemplo, tenemos 1G. 1 porque en posición plana y G porque tiene que una ranura, ¿verdad? Ahora, en esta posición la tubería se rota mientras se suelda, por eso es 1G, porque yo tengo el electrodo aquí, ¿verdad? Y la pieza la voy rodando y ella siempre va a estar aquí en plano. Yo voy girando y voy soldando aquí y la giro y está en plano siempre aquí arribita, voy a ir soldando y voy girándola. Por eso se llama 1G en tubería. Tenemos la 2G, ¿verdad? Que tiene el tubo y usted va girando mientras va soldando. Ahí va soldando el tubo. 2G porque es posición ¿qué? Horizontal. Horizontal, ¿verdad? Yo estoy soldando horizontalmente. Pero ya aquí cambia la película. Y aquí la película cambia. Ah, profe, pero es que este dibujo es igualito a este. Mire, la tubería está igual en plano, tan. Pero resulta que ya esta tubería, ya yo no la puedo girar. ¿Sí me entienden? No la puedo girar porque si ustedes han visto la tubería de, por ejemplo, digamos de Ecopetrol, que han visto, o digamos la del agua, que hay una metálica, y este tubo mide 12 metros. Imagínate, este tubo mide 12 metros, llega hasta aquí, con otro tubo que mide 12 metros que está por allá tirado, ¿verdad? Entonces ya yo necesito hacer la unión de los dos tubos ahí en esta parte donde se encuentran. Le hicieron un bisel porque este tubo hay que hacerle un bisel también. Ya los dejaron con el intersticio bien bacanito ahí para que venga el soldador a soldarlo. Él no va a decir, llame el favor y gira el tubo ese ahí, los dos al mismo tiempo. No, imagínate quién va a girar eso allí. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Empieza desde abajo, ¿verdad? Con el electrodo y empieza a subir con el electrodo, va soldando y va subiendo. Listo, usted es el que va a ir. O sea, profesor, cabeza. ¿Cómo? Empieza sobre cabeza. Correcto. Buena observación.
el soldador comienza sobre cabeza y empieza a subir hasta que llega hasta la mitad aquí. Luego se va del otro lado y arranca de allá y empieza a subir de aquel lado hasta que llega al empalme de acá. Entonces el 5G, el tubo no se mueve. Nadie va a girar ese tubo. ¿Listo? Pregunta, profesor. O sea que en tubería siempre se comienza, cuando no se van a rotar, siempre se comienza desde abajo. Claro, obvio. No, pero no siempre no. Porque también tenemos API. Ya, el API es, bueno, aunque también el API no quiere decir que siempre es descendente, ojo, porque la norma es clara. Pero cuando hablamos de API, por lo general, siempre interpretamos de que es descendente, ya. Sino que el American Petroleum, ¿verdad? Institute dice que arrancamos desde arriba porque podemos arrancar con un cordón de penetración 60-10 y fondeamos descendentemente, míralo, o sea que comenzamos de arriba hacia abajo y luego del otro lado. Y luego si aplicamos de abajo hacia arriba, ASME. Ya. Sociedad Americana de Ingenieros ASME. Listo. Entonces no siempre se va a comenzar desde abajo. Y no siempre se va a comenzar desde arriba. O sea, ¿estamos claros ahí? Sí, profesor. Bueno, ahora facilito, miren. Entonces, cuando usted va a Ecopetrol, usted aprendió a soldar tubería aquí girando y dando vuelta aquí a usted y sobre cabeza y bajando. Entonces usted dice, bueno, listo, voy a hacer una prueba en Ecopetrol. Voy para Ecopetrol. En Ecopetrol no le van a hacer ninguna de estas pruebas. Le van a hacer la 6G. En Ecopetrol le hacen la 6G. ¿Quién me dice por qué? ¿Hay algún experto por ahí que yo sé que sabe por qué? ¿Será porque es la más difícil o qué? No, no se trata de que sea la más difícil. Porque aplica todas las posiciones. Correcto. Aquí aplicamos todas las posiciones. Listo. ¿Qué pasa? Usted arranca desde abajo. ¿Qué estoy aplicando? ¿Qué posición estoy aplicando ahí? Sobre cabeza. Sobre cabeza. Después vengo. ¿Verdad? ¿Qué posición es esta? Cuando voy en este pedacito del tubo, ¿qué posición es? Vertical. Ascendente. Vertical, ¿verdad? Y luego cuando voy por aquí, ¿qué posición es? Plano. Plano, ya llegué aquí arriba. Entonces, si usted logra hacer esa tubería que fondió y quedó bien y la presentación, el relleno y la presentación le quedó espectacular, ya usted sabe eso, ya el tipo que lo está evaluando sabe que usted sabe soldar en todas las posiciones. ¿Estamos claros ahí? Pero si usted se parte en esto, no, mijo, no va a soldar ni así, ni así, ni así, porque no sabe. Ahora, cuando usted aprueba que lo califican en 6G, también vale para platina. ¿Oyeron? O sea, si usted está calificado en 6G, ya usted puede aplicar, no es necesario que haga prueba para esto, porque ya esa sirve para todo esto. Si soldó bien allá, imagínense en tubería que es más difícil. Se supone que para esto es facilito. Ya. Cuando ya se clasifica, porque hay preguntas que le salen a uno en conocimiento a veces. Cuando usted se califica, perdón, en 6G, aplica para no sé qué, para pero usted tiene que buscar donde diga que para todas las posiciones de tubería y todas las posiciones en platina. Ahí está el truquito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno. Vamos a ver unos métodos para calcular los valores de amperaje de trabajo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, si usted va a utilizar un electrodo de 1/8, ¿verdad? ¿1/8 de qué? 1/8 de pulgada. Bueno, listo, sí, 1/8 de pulgada o 1/8 de diámetro, porque nosotros los electrodos los trabajamos por diámetro.
Aquí hay un octavo y usted tiene la máquina de soldar. ¿Cuánto amperaje le coloco yo a ese electrodo para fundirlo, para trabajar? Ahí es donde está el problema. ¿Cómo sabe usted cuánto le va a poner? Entonces vamos a aprender hoy a utilizar esos métodos. ¿Listo? La corriente necesaria para un electrodo que se pueda calcular aplicando las siguientes fórmulas. ¿Cuál es la primera fórmula? Esta. ¿Quién me la lee, por favor? Y es intensidad igual a 50 X, no sé, eso no sé si esa X es de multiplicación o es que... Es de multiplicación, sí, multiplicación, continúe. 50 por, ese es el símbolo de ohmiaje de resistencia. No. Calcular los valores del amperaje. Este símbolo es de diámetro. El diámetro en milímetros del electrodo menos 1. Correcto, así es. Si entendieron lo demás, voy a repetir lo mismo que dijo su compañero porque lo dijo correctamente. La intensidad. Increíble para no verlo. Hey Michael, entonces, ¿cómo lo que te dije esta tarde? No tiraste nada. Esto un bicho raro. Es intensidad, porque nosotros estamos hallando el amperaje para soldar. Listo. Y acuérdense que la intensidad es la corriente que necesitamos, la cantidad de corriente. ¿Qué cantidad de corriente necesitamos nosotros? Entonces eso me está diciendo que es igual a qué, a una unidad que ya tengamos. De Colombia a Francia. A una... Compañeros, cierren los micrófonos, por favor. Están hablando ahí, profesor. Sí, ya como que cerraron. Vamos a tener una constante, ¿verdad? Que vamos a multiplicarla por el diámetro en milímetros del electrodo X menos 1. Listo. Ahora, lo que les estoy diciendo, corriente en amperio, y esto viene siendo diámetro, donde ustedes lo vean. Acuérdense que esto es diámetro. ¿Oyeron? Cuando ustedes vean una bolita, ¿verdad? Con un palito atravesado, estamos hablando así, eso es diámetro. El diámetro del agujero, el diámetro del tubo, el diámetro del electrodo, el diámetro del alambre. Ahora, ya conociendo esta fórmula, ya yo conozco esta fórmula, ¿cuánto amperaje o cuánto amperio le coloco yo a un electrodo entonces de un octavo? Por favor, que alguien me diga. Ahí está la fórmula. Y aplicando lo que vimos el viernes en la tarde, ¿verdad? O sea, está facilito. Ya conocemos ese valor, apliquémoslo aquí. Serían 3.2 milímetros menos 1, serían 2.250 por 2.2 sería. Ajá. Sí, porque el diámetro en milímetros para un octavo de pulgadas en milímetros sería 3.2 milímetros menos 1 quedarían 2.2. Correcto. Menos 43.75. Ajá. Sería 50 por 2.2. Ajá. Serían 108.75. Un octavo en milímetros sería 1.125. ¿Cuánto te dio?
108.75. ¿Seguro? Bueno, coloquémosle Profesor, pero en milímetros, un octavo no sería 0.125. Ojo, dígale, No, señor. compañero. Profe, mire, un octavo son 3,175 milímetros. Ese 3,175 le vas a restar el 1 y se multiplica por 50 y da el valor de 108. O sea, eso fue lo que me dio. No, sí, está bien, correcto, está bien. Pero acuérdate que yo les dije que el 1,75 lo íbamos a aproximar, perdón, el 2,75, ¿verdad? 2,75 lo íbamos a aproximar a que, no, perdón, hombre. ¿Cuánto le dio aquí? 3,175. 175, ¿verdad? Les dije Sí. que eso lo íbamos a aproximar a 3,2. Recuerden que yo les dije, para no embolatar, porque ya esto está llegando casi a 200. ¿Sí me entienden? Ya esto está llegando casi a 200, entonces lo aproximamos y lo dejamos en 3,2. Ahora vuelve y ya la fórmula te va a dar esto, pero está bien, 108 está bien, no importa. Ahora, ojo, porque los veo confundidos por ahí. Recuerden que dijimos que un octavo tú tienes que dividir 1 entre 8. ¿Cuánto le dio? 0.125. 125, ¿qué? Eso viene siendo todavía, no, eso todavía De pulgada. es milésima de pulgada, ojo, todavía. Se convierte en milímetro cuando lo multipliquemos por esto, hagamos la conversión que ya yo les expliqué por allá, listo. Esto todavía, yo tengo que multiplicar esto que les dio para convertirlo en milímetros, ¿por qué? 25.4. Correcto. Y eso le da esto de aquí. Entonces ya tenemos este valor. Ya tenemos este valor de aquí. Mira. ¿Sí o no? Entonces, ya teniendo este valor, nosotros lo que hacemos es reemplazarlo aquí. Mírenlo, ya hallaron en milímetro el 1/8, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 3,2. Aquí. Sí, señor. Sí, señor. 3,2. Que fue lo que hizo el compañero de ustedes. Ahora, 3,2 menos 1. 2.2. 2.2, porque al 2 le voy a quitar menos 1, lógico, me queda 2.2 milímetros. Y esto lo voy a multiplicar por esto y es igual a esto. Por eso me da esto, 110 o 108, como le digo al compañero de ustedes. O sea, ya yo tengo un rango de donde arrancar el electrodo de 1/8. Entonces, cuando yo le pongo 110 y yo veo que le falta como un poquito de amperaje, yo le subo un poquito. Que lo veo que está como muy altica, le bajo un poquito, pero ya el rango está ahí. Yo no pongo y que voy a ponerle 60. Está muy bajito, lo voy a poner 80. No, que le voy a poner 120. ¡Bum! Dañé la pieza miércoles. En cambio, ya yo aquí con esta fórmula tengo que un cálculo más o menos de el valor de ese amperaje. ¿Quién no entendió hasta ahí? No se preocupe, pregunte, que para eso estamos aquí. Por ejemplo, si tengo un electrodo de 5,32 de diámetro, ¿cuánto amperaje me toca ponerle? 532 milímetros. Acuérdense que estamos hablando de esto es pulgada. Acuérdense, esto es 5,32, pero pulgadas.
¿Cuánto me da la intensidad aquí? ¿Igual a qué? Vamos a preguntarle a alguien. Que sería 0.157 por Ajá. 2.54. .32 de pulgadas, aproximadamente 3.97 milímetros. Digamos que es 4. El Bien, redondel. 4. Sí. Ya lo hicieron. Ahora lo voy a hacer yo. Para los que ya lo hicieron ahí, que ya me di cuenta, ahora lo voy a hacer para los que de pronto todavía están un poco perdiditos. Entonces, 532 es un electrodo y ese lo vamos a utilizar también nosotros como soldadores. 532. Entonces, el 532, vamos a dividir 5 entre 32. Listo. ¿Eso es igual a qué? ¿A 0 qué? 5 entre 32. 0.156. 156. 0.15. 0.15. 156. 156. Listo, milésima de pulgada, listo. Bueno, y esto lo voy a multiplicar ¿por qué? Por 25.4. Milímetros, ¿verdad? 35.4. Claro, y eso me da igual a ¿cuánto? Aproximadamente 4. Dame el dato preciso. 3,96. 96, ¿verdad? Sí, señor. 968. 3,968. 3, bueno, 968. 968. Pero eso yo voy a decir que son 4, porque lo voy a aproximar a 4. Ya está casi que llegando al 4. ¿4 qué? Milímetros. ¿Listo? Milímetro. Ya tengo ya tengo el dato de cuánto es 532 en qué, en milímetros. Lo único que tengo que hacer ahora es que reemplazarlo Y aquí, multiplicarlo. colocarlo aquí. 4 milímetros. 4 menos 1 3. por 50. 150 amperios aproximadamente. 150 amperios aproximadamente. ¿Ya la vieron? Entonces ya yo cuando voy a tocar con 532 le pongo 150. Le falta como un poquito, 152, 153, pero ya tengo no, que está como muy al pique, le voy a bajar a 149, 142. Pero ya tengo un arranque. ¿Sí se dan cuenta? ¿Quién no entendió hasta ahí? Si ves por qué necesitamos lo que estábamos hablando de la pulgada. Maneja bien eso, cuánto es en milímetros, cuánto es mejor dicho. Ahí está la respuesta. Ahora, aquí está explicadito. Miren, es lo mismo que acabamos de hacer, por eso lo hicimos primero para que ustedes lo entendieran antes que estuviera el ejemplo. Si tenemos un octavo son 3,2 milímetros, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es reemplazarlo en la fórmula. Esta fórmula voy a reemplazarlo aquí donde dice diámetro en milímetros. Ya sabemos que esto es un octavo es 3,2 menos 1. Entonces ya sabemos que 3,2 menos 1 es 2,2 multiplicado por 50. ¿Cuánto me da? 110 amperios aproximadamente. La intensidad es igual a 110 amperios más o menos. Ahí está el ejemplo. Más o menos ya sabemos que esta es la forma. Y más o menos voy a trabajar esto.
Esto nos indica que para soldar un electrodo de un octavo, perdón, se debe graduar la máquina en 110 amperios aproximadamente. Les digo aproximadamente porque puede que sea un poquito más o un poquito menos. Aquí está. 532. Aproximadamente, ¿cuánto? 4 milímetros. Lo único que hay que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿verdad? No, perdón. Ya nosotros hicimos este método. Ahora tenemos otro método. Listo. Tenemos método. Ahora este es otro método. Listo. ¿Cuál es el otro método? Todavía está más fácil. Para que vean ustedes. Si nosotros sabemos el valor en milímetros, lo hallamos, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por un valor de amperaje aproximado. Miren que allá nos decía 50, que es una constante, pero nosotros vamos a multiplicarlo por 40. O sea, un 40% de amperaje. ¿Se acuerdan que yo se los dije por allá cuando les pregunté, no, que cuánto cree que usted que se funde? Pero yo les dije, bueno, entonces miren, tenemos un valor de 40 amperios. Entonces, como ya yo sé que son 4 milímetros de 532, lo multiplico por 40, 4 por 4, 16, o sea, 160 amperios. Miren que me dio un poquito más que la otra fórmula. O sea, me da 160, yo inicialmente le puedo poner 155 para ver qué tal está ahí la tanteo. Hombre, está bien. Hombre, le falta un poquito, ¿verdad? 160. Hombre, tiene demasiado, 150. Pero ya tengo un rango. Y miren que lo calculé fácilmente. Ahora, si fuese de un octavo, ¿cuánto amperio me da ahí? Nada más multiplicar 4 por 3 y 4 por 2. ¿Cuánto da? $12,8. Ok, 40. Lo digo en 4 para que sea más fácil la multiplicación. Como decir 4 por 4, 16, pero ya sabemos que es 40 por 4. Ay, oiga, si este es más fácil todavía. 160,8. Cuénteme, profe. Estoy aquí en clase con los muchachos. Sí. Cuéntame. $127 amperios. $127 dice que sí, Sí, que era lo 127 amperios. me extraña que les estoy diciendo que si era 3,2, lo único que tiene que multiplicar, por 4, ¿verdad? Y la manera más fácil de multiplicar por 4 viene siendo 4 por 3, 12, ¿verdad? Y 4 por 2, 8. ¿cuánto me dan? 128. 128. Ya, facilito. ¿128 qué? Amperios. Listo. ¿No les parece tan sencillo como eso? 3,175. O sea, ahora, no me por 3. Yo voy a quitar ese 2. ¿Cuánto me da? 4 por 3, 120 amperios. Pero me falta el 2. Y 4 por 2, 8. 8 amperios más 128. No se ahoguen en un vaso de agua. Eso es facilito. Ahora,
Este es otro método. Vamos a mirar el último método, ¿verdad? Para concluir la clase de hoy, para que practique, porque esto es importantísimo. Listo. La otra todavía más fácil. ¿Qué vamos a hacer? Para calcular, vamos a utilizar la división que muestra la fracción de pulgada. Listo. En sus últimas 3 cifras decimales. Por ejemplo, un octavo en decimales, ¿cuánto es? Un octavo en decimales 0.125. Entonces, miren, vean. Vamos a ponerlo aquí más grande. Es 0,125. ¿Y qué me está diciendo aquí? Las 3 primeras cifras decimales, lógicamente después de la coma, porque está decimal. ¿Cuánto me está diciendo? Pues el 100. No la pillaron todavía. Las 3 primeras decimales después de la coma serían estos 3 números. ¿Cuánto me da ahí? Claro, 125. Eso es lo que yo voy a coger para el amperaje. Miren que se aproxima a los 128 de ahorita y a los 120 del otro método. Listo. Por ejemplo, 532. 156 amperios. Porque sería 0,156, ¿verdad? Entonces esto sería el amperaje 156, más o menos. Miren que allá me da 150, entonces yo dejo 140, pero entonces el 145, pero yo tengo más o menos un arranque. ¿Sí me hago entender? Coloco 150, ya le quito 5 más, 150 para probarla, para ver qué está guay. Está más o menos, está bacanita. Este es el tercer método. ¿Sí lo ven? Mucho más fácil. Que es lo que muestran fácil, aquí. profe. Empezamos con el más Bastante difícil. fácil. Ajá. Ahora, como ustedes son guerreros, de pronto utilizan el primero, que es el más difícil. Más difícil fue el que entendí mucho mejor que. Pero miren, usted nada más divide 5 entre 32 y utiliza los 3 primeros decimales. Ahí está. 332 el electrodo. Un electrodo bastante delgado. Miércoles aquí. No. 332, ¿cuánto amperaje le coloco? ¿100 amperios? ¿O 90 Eso amperios? Como. Y 95. No, pero hagan la fórmula que estamos haciendo ahora, la de esta. Son 0,93. Bueno, ahí está. Entonces, pueden colocarle 90, como dijo Néstor, le pueden colocar, ¿cuánto dijiste? 100. Sí, señor, entre 90 y 100. Bueno, ahí, 93, 93. pueden ponerle, mire, de pronto 90 está muy alto. Usted prueba aparte, lógicamente no va a probar la pieza. Usted prueba en general, tiene una chatarrita ahí y ahí prueba el electrodo, un cordoncito ahí pequeñito. Ah, no, sí está bien. O no me de muy alta, voy a bajarle 90 a 87, 85, si está muy alta, o no me le falta, sí, 95, 97, 100. Pero miren lo que ya tengo un arranque. Ahora que si aquí salió miércoles 0,931, entonces no va a salir muy gracioso que lo voy a poner en 931, porque son las 3, no. Lógicamente, este electrodo del gráfico, estos son los que vienen aquí. Aunque allá le dio, ¿cuánto le dio a ustedes entre 32? ¿Cómo, profe? No se escuchó. 0,09375. 0,93. 0,09375. Ah, claro, no hay error. No hay error, ¿por qué? Porque el primero viene siendo ¿qué? Un 0, ¿sí o no?
O sea, les da 0,093. Y lógico que usted no se va a pasar más de ahí, ya 93 amperios, lógico. No pierde. ¿Sí o no? Que era lo que yo decía, no, que de pronto le salía, no, aquí no le va a salir porque es que el primer es cero, que nos volamos ahorita. ¿Quién no entendió ahí de pronto algo? No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Quedamos Profe, en la... Sí, dígame. entonces con el 332 son 9 amperios. No, con el cual 332. Ajá. No, ¿cuánto nos dio? Ajá, 0,093. 3 amperios. Por eso, mira, dijimos que íbamos a utilizar los 3 primeros decimales. Se dio 0,93, esos son los 3 primeros decimales después de la coma. Porque ok, ya entendí. Okay. Los 3 primeros son estos. ¿Qué número es ese? 93. Listo. Que era lo que yo estaba tratando de corregir, que me equivoqué. Como no veíamos este número, yo le dije, de pronto acá le daba otro número. Y lógico que eso miren, 900 no. Pero no, va primero un 0. Y después ya sí puede venir lo que quiera, puede venir 7, 8, 5, 3, mira. Yo no voy a decir 934, no, porque yo tengo 1, 2 y 3 hasta aquí. O sea, 93 amperios. Listo, entendido. Claro, sí, señor, está buena la pregunta. Sí, porque después se queda uno con la duda y miércoles. Profe, pero si es confirmado que esta es la más papayita. El que se quiera complicar es por gusto propio, porque esta es la papayita. Claro, te sacas un momentico. Bueno, no, profe, profe, una pregunta. Mire, sí. Y por ejemplo, en un examen que usted pregunte, haga esta pregunta. Obviamente uno puede utilizar la fórmula la más fácil. En este caso es esta. Obvio, porque ya ustedes lo aproximan. Ya el que se quiera complicar es a título personal. Claro, correcto. Ok. Si no me equivoco, volviendo a la diapositiva, yo creo que terminábamos ahí. Podemos ver la seguridad, ¿verdad? Vamos a mirar aquí. Podemos observar al señor, ¿a quién vemos aquí? Trabajando sin guantes, sin ¿cómo es? Sin al soldador empírico. Mejor dicho, profesor, eso, en una empresa eso ya o lo echan o lo suspenden mínimo, como mínimo. Sí, tenemos aquí a otro. Está protegiendo el man bacanamente. Los dedos, los pies. De seguridad biodegradable. Mire la máscara del soldador, la máscara. La careta de pulir. Y aquí tenemos otro también, ¿verdad? Pero no, profe, yo traje mi careta. No, ese no es careta, listo. Las hechizas que tienen por ahí que inventan, eso puede electrocutar a alguien, ¿verdad? Muchos de los que hacen esto también, la luz se mete por debajo y llega a los ojos, se mete por arriba y llega a los ojos. Por eso Sí, es que se ponen ciegos. Generalmente eso es en la calle y por decir, en talleres que no son certificados. En una empresa jamás se va a pasar eso. Ni una máquina de esas, ni te van a dejar ni siquiera trabajar sin los implementos, sin la máscara, sin las botas, sin los guantes. Claro, ya, o sea, en una empresa nunca va a pasar eso es en la calle. Estos son los elementos que realmente uno tiene que utilizar para protegerse, porque si no... Pero eso era una pregunta, esos implementos de seguridad también son como las que utilizan en las construcciones, por ejemplo, los arneses que tienen una fecha de vencimiento y eso, ¿no? Pero ¿cuál es la que?
decir la careta o por decir el overall, no, no, nada de eso. No, no, vamos, después que estemos en buen estado no hay problema. Ya. Porque el vidrio es el que realmente es el que tienes que ver tú que esté en buen estado. Ya. Pero jóvenes, terminamos hasta ahí, ¿verdad? El día de hoy. Entonces nos veríamos el día de mañana. ¿Quién fue el joven que llamó al otro que le dijo que estaba? Giancarlo Pinto Sierra, profesor. Ah, el señor Pinto. Lo vamos a